La doctora María Elisa pues, es muy conocida por ustedes, es nuestra presidenta actual de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ella fue ex ministra de Salud de Costa Rica, es obviamente infectóloga pediatra, profesora de la Sociedad de Pediatría de la Universidad de Costa Rica y es la directora del posgrado de Infectología Pediátrica de Costa Rica. Ella es investigadora, conferencista y estamos súper agradecidos que ella siempre nos hace favor de venir con nosotros y vamos a aprender mucho de ella. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días para todos y todas. En primer lugar, un saludo muy cordial y en segundo, muy agradecida de que ya este es un año más en que me invitan a venir a este importante congreso y poder disfrutar de Guatemala, de sus bellezas, pero sobre todo de la calidez y la amistad de tantos y tantas colegas. Como ven, yo les voy a hablar de un tema muy interesante, no se preocupe, solo es un virus. Muchas veces le decimos eso a los pacientes o a veces los pacientes nos dicen, no es nada doctora, solamente es un virus, pero bueno, ya vimos que el SARS-CoV-2 nos hincó, así es que fue un poco más que un virus. No tengo ningún conflicto de interés por declararles para esta presentación y el objetivo de esta charla es explorar cómo han evolucionado los virus respiratorios y cuáles son los desafíos que en este momento estos virus nos plantean. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es esa: ¿por qué minimizamos los virus respiratorios? Si lo vemos como contexto histórico, antes enfermedades como la gripe o el resfriado común se tendían a ver como inofensivas y quizás en cierta manera todavía eso pasa cuando la gente no se está vacunando en las tasas que nosotros quisiéramos. Y para nosotros los pediatras siempre veíamos esta carita linda con este montón de mocos y es la razón por la cual a los chiquitos les decimos mocosos en muchos países de la región. ¿Y qué eran estos mocos? Rinovirus, porque es uno de los virus que produce la mayor cantidad de mucosidad. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 nos cambió la percepción, pero todavía en este momento existe una dualidad: ¿cuándo debemos o no preocuparnos ante la presencia de un virus? Obviamente ha habido una evolución muy interesante de los patrones epidemiológicos virales, no solamente el SARS-CoV-2, sino de todos los demás virus, y es parte de lo que vamos a comentar en los siguientes minutos. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Lo que podríamos decir que era la era tranquila, porque incluso si ustedes recuerdan el año 2009 que tuvimos la pandemia por H1N1, no nos fue tan mal. Aprendimos muchas cosas, obvio que la embarazada se moría más, el 5% de las personas que fallecieron en el 2009 por influenza fueron embarazadas, también nos dimos cuenta que las personas obesas tenían un mayor riesgo, pero en cierta manera era una situación tranquila, donde conocíamos una estacionalidad clásica, no teníamos la vigilancia genómica que tenemos ahora. Y de veras, como dicen, corazón que no ve, no ojos que no ven, corazón que no siente, y era lo que quizás pasaba en esa época genómica. Y por supuesto teníamos una subestimación de otros virus a los cuales no le damos la importancia que ahora sí. Sin embargo, se vino la pandemia, 2009-2023, hubo cambios radicales como el distanciamiento que influyó en la reducción de casos de influenza y de virus respiratorio sincitial en el 2020-21, luego vino una relajación de medidas donde ya vimos rebrotes muy agresivos, respiratorio sincitial en el 2022 más agresivo que lo usual, y empezamos a tener circulación de múltiples virus, o empezamos a darnos cuenta que estos virus estaban circulando, y fue lo que se llamó Twindemic, donde COVID y influenza empezaron además a llamar a los otros virus y empezamos a tener paneles que nos decían: este paciente tiene más de 2, incluso 3 o 4 virus. Entonces, ¿cuál fue la nueva normalidad o cuál es la nueva normalidad del 2023 a la actualidad? Una estacionalidad muy alterada, los virus estaban fuera de temporada, una mayor diversidad genética por una presión evolutiva de inmunidad previa. Empezaron a aparecer en los hospitales nuevos protagonistas, aumentó el metaneumovirus, el bocavirus, empezamos a ver que ese virus, rinovirus, al que le atribuíamos solamente mocos en un niño que por lo demás estaba bien, empezaba a tener un comportamiento muy diferente. E incluso en los adultos, empezamos a tener adultos con neumonías
bastante graves por rinovirus. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y qué podríamos decir que son los factores detrás de esos cambios? Los ambientales, Jaime nos lo decía ahora, cambio climático, sociales, urbanización, viajes internacionales, millones de personas todos los años viajamos. También lo bueno, tecnología de mejor calidad con una mejor vigilancia con secuenciación masiva. Y en algún momento también hablamos de aspectos inmunológicos. Recordarán ustedes el concepto de deuda inmunológica que quedó ahí todavía en el aire y que aún hoy todavía no estamos tan del todo de acuerdo, pero sí hubo esta deuda inmunológica no solamente en niños, también en adultos, y básicamente se le atribuyó a que estábamos aislados. ¿Qué pasó entonces? Un resurgimiento asincrónico de los virus respiratorios sin precedente. Pasamos de estar relativamente tranquilos en modo zen a preocuparnos enormemente porque teníamos todo esto. Ya no solamente era lidiar con el virus de la gripe, ya no era solo el parainfluenza, el respiratorio sincitial, que para los pediatras es una cosa terrible. Ya empezamos a tener esta circulación y no teníamos una idea clara en qué momento sí, en qué momento no los estábamos nosotros viendo. Entonces, ¿qué pasó? Y esta es una publicación muy reciente que quedó perfecta para exponérsela a ustedes, donde recopilaron un conjunto de datos globales de 92 sitios. ¿Qué encontraron? Rinovirus resurgió primero, y bueno, ahora vamos a ver otros detalles de rino, con una ventaja de 198 a 708 días sobre otros virus. Apareció primero y golpeó fuerte. Después teníamos el corona, el parainfluenza, respiratorio sincitial y adenovirus, que surgieron en tiempos similares, significativamente antes que otros virus. Posteriormente tuvimos el metaneumo y la influenza A, que resurgieron después, pero muy interesante, influenza A resurge antes que el B. Y el B, como Flor lo decía, ya por ejemplo Yamagata no está circulando. La pregunta es si circulará en el futuro, sí o no, eso está por verse. Y también influenza B, que como les decía anteriormente, surge más tardío y con un patrón diferente. Y no es la primera vez, por ejemplo, que un virus influenza desaparece y algunos no volvieron a aparecer. Ojalá que pase lo mismo con Yamagata, porque en realidad no lo requerimos. Entonces, ¿qué empezamos nosotros los clínicos a ver en nuestros hospitales y en nuestros pacientes, tanto ambulatorios como hospitalizados? Esto, coexistencia viral. ¿Cómo la catalogamos? ¿Como una casualidad o una causalidad? ¿Qué pasaba con ese paciente que tenía más de un virus? ¿Cuál de los dos era el que le estaba afectando más? Y bueno, ya hay muchos estudios muy interesantes. Octavio Ramilo en Estados Unidos y su equipo lo vienen haciendo, Asunción Mejía, lo están buscando para ver exactamente cuál es el virus que por las características del huésped y el virus es el que podríamos atribuirle con mayor frecuencia la infección. Pero empezamos a tener neumonías, vean ustedes, Flor lo mencionó ahora, el sistema nervioso central, bastante complicados, pero bueno, tuvimos todo esto. Entonces decíamos, ¿qué pasa aquí? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Y esto de la interferencia viral, que es como podríamos llamarlo, no es algo necesariamente nuevo. Ustedes ven que en la década de los 60 este investigador desarrolló vacunas de enterovirus vivos atenuados para prevención de enfermedades entéricas causadas por muchos patógenos entéricos no relacionados, principalmente en niños. Y notaron algo muy interesante, un efecto protector sobre enterovirus patógeno, pero que también disminuyó la detección de varios virus respiratorios no relacionados. ¿Cuáles? Influenza, parainfluenza, respiratorio, rinovirus y adenovirus humano. Entre los 68 y los 71 hicieron algunos ensayos clínicos controlados que demostraron que en adultos también se podía ver una reducción de esto. Y en la actualidad pues se está investigando sobre mecanismos de interferencia viral y sobre todo cuáles serían las aplicaciones potenciales que tiene. Entonces ya tenemos ese concepto, sí, tenemos más de un virus presente y son virus que tienen interferencia. Esa interferencia puede ser positiva o negativa, como veremos más adelante. Y aquí lo tienen ustedes, múltiples virus pueden infectar el tracto respiratorio de manera concurrente o secuencial. Y la infección por un primer virus podría mejorar o reducir la infección y replicación de un segundo virus.
Esta interferencia, como ven, ha sido demostrada a nivel celular del huésped y también de la población, y ahora nosotros nos estamos dando cuenta que esto está pasando con mayor frecuencia. ¿Y esto por qué se da? Rápidamente, por diferentes mecanismos, reconocimiento viral, los receptores celulares detectan componentes virales. Es como la teoría de la, bueno, no la teoría, como la llave y la cerradura. Hay una llave específica para cada cerradura, pero una cerradura la podemos forzar con otra llave. Activación de genes estimulados por interferón e interferones, respuesta viral, producción de interferones y citoquinas, y esta interferencia de inhibición de la replicación de ese segundo virus. Entonces, ese primer virus que nos afectó impide que el segundo virus se nos replique y que nos dé una infección más grave, o bien podrían coexistir y se dar una infección muchísimo más grave. Y llegamos al rinovirus. En realidad el rinovirus es un virus fascinante. Vean ustedes que hay 174 tipos en 3 especies, una cadena simple de RNA, es un enterovirus de la familia de los picornavirus, tiene una enorme diversidad y ustedes ven que puede tanto infectar el tracto respiratorio superior como el tracto respiratorio inferior, teniendo varios receptores celulares que es lo que le permiten actuar en nuestro organismo. Y este virus tiene diferentes propiedades de transmisión, empezando porque no solo se transmite por vía respiratoria, también se transmite por manos contaminadas, nosotros nos podemos autocontaminar, la tasa de reproducción básica va de 1.2 a casi 3, el periodo de incubación es rapidísimo, a veces hoy me siento bien y mañana amanezco mal y yo, pero qué raro, no había estado en contacto con nadie, probablemente estuve en contacto con rinovirus. Y el periodo de infección va de 7 a 16 días, es muy largo, o sea, es un virus que produce muy rápidamente casos. Y si lo ven aquí, ¿qué pasó durante la pandemia? El virus siguió circulando, no pasó como con respiratorio sincitial y como influenza que cayó. Ese es un virus que siguió ahí. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si teníamos las mismas medidas este virus siguió circulando y causando enfermedad? Y eso es algo que todavía no se explica del todo. Pero vean ustedes qué interesante. Siguió circulando con tasas comparables a los niveles prepandémicos, a diferencia de influenza y respiratorio sincitial que les comenté. Una prevalencia creciente. Durante la primera mitad de la pandemia, la prevalencia fue de casi un 5% y aumenta casi un 10% en la segunda mitad. ¿Qué fue lo que hizo que este virus se volviera tan contagioso y estuviera presente durante todo este tiempo? Es parte de lo que hay que contestar. Y esto nos explica también esa interferencia entre el respiratorio sincitial y la COVID-19, donde sigue circulando, como les decía, hay una protección cruzada, el rinovirus induce respuesta inmune que protege contra el SARS-CoV-2, posiblemente nos hubiera ido peor en términos de mortalidad si este virus no hubiese circulado. También es capaz de inducir genes estimulados por interferón y este virus tiene una característica muy interesante y es que como carece de envoltura es más resistente a los desinfectantes, de ahí su rápida capacidad de infectarnos. Ahora bien, ¿qué pasó con otro virus para dejar de lado el rinovirus? Este es el impacto en la dinámica poblacional de la influenza y el resfriado común. Un estudio muy interesante, más de 44,000 casos de respiratorios, 9 años de seguimiento, se examinaron 11 grupos virales para exponer y cuantificar estas interacciones, evidencia estadística sólida de interacciones negativas entre el influenza y los virus no influenza y interacciones positivas entre virus no influenza. Estas interacciones explican patrones temporales, asincrónicos o sincrónicos de la infección observados en la práctica clínica. Por supuesto, muchos de estos son modelajes matemáticos interesantes, pero también clínicos. Entonces, ¿qué tenemos en este modelaje matemático? La infección primaria por virus de influenza infecta el tracto respiratorio y activa respuestas inmunes. Hay un periodo refractario donde hay una reducción temporal a infecciones secundarias por otros virus. En cierta manera, tener inicialmente influenza nos va a proteger de tener otros virus concomitantes. Por eso es que en la práctica clínica decimos que si un niño tiene influenza y un, digamos, rinovirus o un adeno o un parainfluenza, probablemente el que le está causando enfermedad sea la influenza y no el segundo virus.
También entonces se vio un impacto epidemiológico en una disminución en la incidencia del resfriado común durante el pico de influenza. Influenza inhibe y esa sería una inhibición negativa al virus respiratorio rinovirus. Y esto da patrones asincrónicos. Así es que ustedes ven cómo esa interacción, como les decía, puede ser negativa, pero también puede ser positiva y va a estar mediada por inducción inmune. Y estos resultados de esta simulación, ¿qué nos dijeron? Que un periodo refractario de solo 2 días causó una disminución del 23% en la incidencia de virus de resfriado común durante la actividad pico del virus influenza. Influenza redujo en un 23% la incidencia de rinovirus. Y un 61%, un periodo de 7 días generó hasta un 61% de disminución en la incidencia de rinovirus en pacientes que había tenido influenza, con de 2 a 7 días de protección. Entonces, esta reducción temporal en la susceptibilidad del huésped a una infección por el resfriado común es un periodo refractario causado por una infección primaria por influenza, la cual es suficiente para producir un impacto epidemiológico observable. ¿Qué pasó con respiratorio sincitial? Población afectada menores de 2 años. La temporalidad se alteró. Nosotros en Centroamérica no tenemos tanta estacionalidad como el norte o el sur, pero aún así hubo adelanto de picos estacionales en 2 o 3 meses. Y también hubo una intensidad aumentada. Se dieron picos 40% más intensos que en la era prepandémica. Y es ahí donde decíamos quizás la deuda inmunológica, la falta de exposición, el no estar en contacto con otros niños los hizo más susceptibles, pero eso no es la única explicación. ¿Qué se observó en la práctica? Un impacto en el aumento en la población pediátrica de un 127%. Los ingresos por respiratorio sincitial aumentaron del 2022 al 2023 en ese porcentaje si lo comparábamos con el 2019. Se redujo en un 35% la edad del paciente que estaba afectando. Y vean ustedes esto, se detectó un 56% coinfección con respiratorio sincitial. Ahora bien, específicamente por influenza, en el año 2021 desaparición casi completa con casos mínimos a nivel global. Entre el 22 y 23 surge gradualmente y hay un predominio del subtipo A, H3N2. Entre el 2023 y el 2024 predomina el AH1 pandémico, el del 2009, pero con picos fuera de temporada. Y en el 2025 intensificación en América con una desestructuración estacional completa. Y cuando me digo América es todo nuestro continente, no solamente Estados Unidos. Y esta es una de las razones por las cuales ahora algunos investigadores están planteando que deberíamos volver a una vacuna tetravalente, pero con 3A y un B. Y posiblemente ante la H5N1 que Jaime Torres nos estuvo mencionando, esa podría ser una opción para tratar de contrarrestar la eventual nueva pandemia que se va a venir en años siguientes, pero eso todavía es un tema de discusión donde no necesariamente tenemos toda la evidencia disponible. Pero también en los virus de influenza hay interferencia. Durante la pandemia del H1N1, varios países registraron distintos picos epidémicos de influenza. Los patrones temporales de los diferentes picos de influenza sugieren una jerarquización entre estos virus. ¿Y cómo lo sugiere? De esta manera: 59% de tasa de infección por H1N1 pandémico en niños que previamente habían estado infectados con H3N2. Pareciera ser como que el H3N2 les dio cierto grado de protección contra el H1N1 y un 91% de tasa de infección en aquellos niños que no fueron infectados previamente. De 3 a 7 días fue el intervalo de interferencia efectiva entre estos virus y después ya volvían a la dinámica normal. Y obviamente aquí se empezó a hablar de la evasión de la respuesta inmune, donde los virus de la influenza y el SARS-CoV-2 han desarrollado una gama más amplia de estrategias para escapar de inducción y señalización de interferón que el respiratorio sincitial, el metaneumo y el rinovirus. Si lo ven acá,
respiratorio, metaneumo y rino tienen mecanismos más limitados para evadir la respuesta inmune, lo que podría ser los más susceptibles a la interferencia viral, a diferencia de influenza y por supuesto del SARS-CoV-2. ¿Qué implicaciones y qué conclusiones podríamos decir de todo este tipo de cosas? En primer lugar, que hay una evidencia robusta de interacción tanto positiva como negativa entre virus respiratorios, que los mecanismos inmunológicos tienen un posible papel de la inmunidad innata como la acción antiviral del interferón. Implicaciones clínicas, que si mejoramos la manera de hacer esto vamos a tener modelos de pronóstico y evaluación de intervenciones de control, que Jaime lo decía, en este momento no sabemos cómo decir a ciencia cierta cuál va a ser el virus pandémico y en qué eventual momento lo vamos a tener, posiblemente esto nos pueda ayudar a ello. Y el impacto epidemiológico fue en un patrón asincrónico de circulación que se explicó también por una interferencia transitoria. Entonces esto tiene una importante implicación para comprender la dinámica epidemiológica involucrada en todo este proceso y tratar de predecir qué es lo que en el futuro va a pasar en cuanto al comportamiento de estos virus. Por supuesto que todo esto implica un impacto en los sistemas sanitarios enormes, saturación en urgencias, Flor lo mencionó ahora, picos simultáneos de diferentes virus generan sobrecarga asistencial y no solamente se enferman los pacientes, nos enfermamos el personal sanitario y cuando aparece alguien con rinovirus van a venir un montón más con rinovirus. Unidades pediátricas con mayor presión en salas infantiles durante las epidemias de respiratorio sincitial que como vieron aumentó y la gestión adaptativa, necesitamos redistribuir recursos para enfrentar los nuevos patrones epidemiológicos. ¿Qué lecciones podríamos decir que hemos ojalá aprendido? Que hay una vulnerabilidad inmunológica dada por la baja exposición durante la pandemia y que esto podría explicar por qué hay brotes en este momento muchísimo más intensos y sin lugar a dudas la inmunidad colectiva sí se vio afectada por diferentes razones, pero se vio afectada. Medidas preventivas sostenibles, que es lo que hay que hacer, no solamente tenemos que preocuparnos del virus cuando el virus está circulando, sino ojalá desde antes, tener mentalidad de prevención, no de lamentación, y aquí necesitamos algunas intervenciones no farmacológicas que deben mantenerse selectivamente, ventilación adecuada, higiene respiratoria sigue siendo fundamental, y las mascarillas en entornos sanitarios continúan siendo recomendadas durante épocas epidémicas. Probablemente ustedes en el hospital cuando van a atender a un paciente a las unidades respiratorias, neonato, cuidado intensivo, áreas de alto riesgo, aunque no tengan síntomas se ponen una mascarilla y en los lugares donde ya hay brotes se le está pidiendo a los familiares y visitantes en los hospitales que porten mascarilla. Podemos concluir que ahora estamos viviendo una nueva normalidad, que esa nueva normalidad requiere una vigilancia constante y que por supuesto no podemos volverle a decir a nadie no se preocupe, solo es un virus, porque los virus no los podemos subestimar porque ya vimos lo que ha pasado con ello. Consideraciones futuras y algunas conclusiones. El cambio en los comportamientos de los virus es una realidad. Estas interacciones virales debemos entenderlas para poderlas manejar mejor desde el punto de vista de salud pública. Hay agrupaciones virales que ya se están dando y tenemos todavía que conocer más esta dinámica y por supuesto que todavía, como todo en nuestro campo, tiene muchas preguntas pendientes. Como ahora está de moda la inteligencia artificial y la verdad que me tiene fascinada este programa, metí algunas cosas de mi charla, de los artículos que revisé para esta presentación y le dije que me diera cuáles eran los aspectos más importantes que yo debería transmitir para la charla y me dio estos 9, entonces le puse de título el club de los 9 y en esos puntos que son interacciones virales, los brotes de respiratorio sincitial que aumentaron como se lo demostré, en este caso especificamos que fue en Inglaterra. Un punto muy importante, fatiga pandémica. Creo que todos estamos cansados del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y todos estamos cansados de todo lo que eso llevó alrededor y esto es algo peligroso, no podemos cansarnos. Se evaluó también la efectividad de la vacuna contra la gripe, Flor lo mencionó,
La vacuna contra la gripe no, sigue siendo imperfecta, pero no hay nada perfecto. Y esa vacuna, entre mejores coberturas tengamos, mejor va la vacuna a actuar. El resurgimiento irregular del respiratorio sincitial, no sé ustedes, yo tuve chiquitos de 3 años, 4 años con oxígeno, con cánula de alto flujo por un respiratorio sincitial. La deuda inmunológica pediátrica, falta todavía estudiarlo más. La interferencia viral nos está abriendo un nuevo panorama en la investigación de los virus. La vigilancia genómica global, liderada por la Organización Mundial de la Salud, es fundamental. Y también porque la pandemia, que siempre le hemos pensado que se va a avecinar, es por un virus influenza. Entonces ahora hay una vigilancia de gripe global precisamente para tratar de identificar qué es lo que nos viene. Hay una frase que a mí me quedó siempre grabada desde antes de la pandemia del 2009 que decía: el reloj de la pandemia hace tic-tac pero no marca la hora, lo cual significa que el riesgo está pero no sabemos cuándo, y tantos años después seguimos sin saberlo. Entonces este Club de los 9 nos para una idea de por qué no podemos decir solamente es un virus. Aquí están mis contactos, agradeciéndoles su atención. Que tengan buen día.